Bendiciones para todos ustedes. Y hoy vamos a tener unas preguntas y respuestas que han llegado aquí a este lugar y tiene que ver con la parábola de las 10 vírgenes. Pero para eso vamos a irnos al libro de Mateo y allí vamos a empezar a enfocarnos y al Señor que por medio de su palabra que nos quiere revelar. Así, pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo Amén. está usted? Muy bien, gracias a Dios, pastora. Bendecido igualmente para usted. Amén, amén. Bueno, entonces vamos a empezar con el pasaje de Mateo. Capítulo 25. Del 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando las lámparas, no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron el aceite, sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, para que vuestras lámparas no se apaguen. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, y también a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y ellas estaban preparadas con ellas en las bodas, y la puerta se cerró. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pastor, este es el pasaje de la cual ha llegado aquí a nosotros para que lo podamos explicar a la luz de las Escrituras. ¿Qué significa las 5 vírgenes insensatas? Pastora, las 5 vírgenes insensatas son aquellas personas que están llegando a la iglesia y solamente vienen a reunirse. Y muchas veces se van para las otras iglesias porque allá son las que vamos buscando, es gremio de personas. Y la preparación espiritual que tenemos con el Señor no nos entra. Y nosotros tenemos que tener, pastora, no ser insensato, porque nosotros la insensatez no nos deja avanzar hacia la verdad que es Jesucristo. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, es cuando tiene las 6 vírgenes prudentes, las 5. Entonces estamos analizando las cosas conforme deben de ser. Hay veces que en la iglesia, pastora, hay 30 personas y resulta que de las 30 hay 15 que están ahí en la iglesia. Solo escuchar palabra. Escuchar palabra. Y las otras no están haciendo nada ni por ellas mismas.
Bueno, entonces vemos aquí un punto para aclararlo más y dice, estas insensatas representan cualquier persona que viene a la iglesia pero solo a escuchar palabras. Pero también dice que son injustas porque no están preparándose para cuando llegue el novio. Y cuando hablamos del novio, estamos hablando de Jesucristo, la venida de Cristo, pastor. Sí, el aceite se llama esa preparación, ese aceite que nosotros tenemos que llevar de la palabra de Dios. Sí. Esa lámpara encendida que nosotros tenemos que tener es con la palabra de Dios, con la que tenían las prudentes. Nosotros, pastora, son temas que son delicados porque hay veces que hay mucha gente que no le escala bien estas cositas. Porque, por ejemplo, de la persona que va a una parte, por eso va apenas, como se dice, a escuchar. A escuchar apenas, pero si yo estoy para prepararme y yo servirle al Señor, yo debo de buscar la parte indicada para yo servir a ese llamado que Dios me hizo, para yo ser servidor de las cosas de Dios. Otra pregunta que nos están haciendo, pastor, con respecto al tema que estamos aquí hablando, y es ¿qué significan las lámparas? Pero yo investigando y sabiendo de la sabiduría que día a día Dios nos va dando, vemos que la lámpara es una luz y es la que nosotros debemos de llevar a diario. Es el vivir en Cristo conforme la voluntad de Dios, es como el testimonio del cristiano. Pero también vemos, pastor, hay otro punto de vista y es como mirar qué luz es la que lleva una persona. ¿Es la luz de Cristo o la de la oscuridad? Por eso, porque es que hay veces que en muchos cristianos llevamos las dos. La de Cristo cuando estamos en la iglesia y la del mundo ya para afuera. Pero entonces quiere decir que la de Cristo está contaminada. Exacto, por eso es que hay que hacer estas aclaraciones, pastores, porque que el Señor no quiere esas cosas negativas. El Señor quiere que sea una cosa que sea legal delante de nosotros, porque es que nosotros, la Biblia no dice que uno no le puede servir a los señores, a la riqueza y al Señor. Nosotros tenemos que entender, pastora, y es que, por ejemplo, cuando la Biblia está hablando de lámpara y es esa luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros debemos de reflejar donde quiera que vayamos. Mire, hay veces que... El buen testimonio. Sí, hay veces que usted, por ejemplo, dése cuenta de que la vez que nosotros estábamos por allá por el centro y iban unas personas por allá con un carriolón grande y nosotros veníamos, pastores, venga, hoy. Se da de cuenta quién es, esa es la imagen de Dios que nosotros debemos de llevar. Cuando nosotros pasamos por allá y alguna parte dice, pero usted es cristiano, ¿cierto? Sí, a muy buen honor, soy cristiano. Pero mire, esa es la cosa que nosotros debemos de llevar, porque si nosotros vamos apenas a reflejarnos aquí y luego por la calle no somos nada, a la entrada del reino de los cielos tampoco estamos nosotros. Nos pasan, mira, virgen insensata, que cuando llegaron ya la puerta estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. Entonces vamos a seguir respondiendo esas preguntas, esas inquietudes que ustedes tienen. Y vamos a seguir en ocasiones cuando nos toque diferentes temas, compartiendo con ustedes esta clase de preguntas. Ahora nos preguntaron también qué significa el reino de los cielos, que será semejante a las vírgenes. Pastor. Cuando estamos hablando que el reino de los cielos es semejante a esas 10 vírgenes, ¿cierto? Ande ahí vamos a tener, por ejemplo, vamos a hacer como un rallador, sí, como una coladera. Ahí vamos a colar. Lo que esté muy grande no se pasa, eso se queda acá. Así es el reino de los cielos. Cuando nosotros vamos a entrar allá, somos los que estamos preparados para entrar al reino de los cielos. Esa persona que no tiene la cobertura y que no ha tenido esa lámpara encendida y que no ha tenido el aceite de nuestro Señor Jesucristo, no va a entrar al reino de los cielos. Es que, pastor, nos imaginamos como esa novia esperando al novio, esperando al Señor en su momento. O sea, debe ser algo maravilloso. Mire,
Cuando se está Es un hablando, encuentro. se está hablando lo de Dios, se está hablando de lo máximo, de lo mejor que hay en todo el mundo. Porque si nosotros analizamos, vea, mire, si acá en el pueblo de nosotros, el pueblo de Dios, nosotros necesitamos un psicólogo, ahí está Jesucristo. Aleluya. Nosotros necesitamos un médico, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos un ideólogo, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Él es todo para nosotros. ¿Por qué? De pronto nosotros, el buen uso que le estemos dando a ese doctor o a ese hombre que está entrando a mi vida, así mismo nos va a servir Él a nosotros, pastora, dándole ese buen uso que nosotros y esa creencia que nosotros tenemos con esa confianza hacia nuestro Señor Jesucristo. Pastor, y hablando un poquito sobre lo del aceite, de la cual el pastor ya había hablado un poco, queremos seguir como que ampliando, y es que el aceite es la fe y el testimonio, la esperanza de decisión, una buena obra y un cumplimiento que debe de traer alegría y satisfacción. Cuando nosotros estamos satisfechos, pastora, de lo que estamos haciendo, estamos totalmente regocijándonos con lo que estamos haciendo. Si yo estoy, por ejemplo, con nuestro Señor Jesucristo, yo debo estar satisfecho. Y si yo estoy satisfecho, yo debo de regocijarme. Ahora, otra cosa, ¿verdad? Cuando estamos hablando de ese aceite, nosotros estamos hablando de pureza. Estamos hablando de una cosa, mejor dicho, lo que no hace el aceite, ¿verdad? Por eso, ungirlo con ese aceite. Cuando nosotros estamos haciendo ungirlo con ese aceite de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está morando en nuestra vida. Amén. Entonces, mire que esta parábola le enseñaba mucho en aquel tiempo, porque, y aún ahorita mismo, estas parábolas son una realidad de la vida cotidiana. Y mire el Señor Jesucristo de qué manera se expresaba. ¿Y qué hacía el Señor con estas parábolas? Animar a los seguidores a desatarse de todo aquello que no estaba bien. Lo que pasa, mire, que en este mundo que nosotros estamos ahora, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, no vaya a creer que fue fácil, porque él sigue siendo el rey de la sabiduría de todo. Pero tenía esa gran paciencia, ese gran amor que todavía lo tiene y nunca se le acabó ni nunca se le va a acabar, porque Él es el papá de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no entendemos ese sacrificio que hizo nuestro Padre Celestial para con nosotros. No es para nosotros, como yo lo he dicho todas las veces, no es para nosotros solamente, es para toda la humanidad. Entonces podemos ver que estas parábolas fueron un desafío para los primeros cristianos. Mira, si usted está analizando, por ejemplo, estamos en tiempos antiguos, cuando era en la época de los profetas, estaban profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo. 5.000 años antes de llegar a Jesucristo. Entonces, mire usted una cosa, bueno, se anunció la venida de Él. Y ahora se está anunciando la nueva venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ya ahora ya no viene a dar su vida, ahora viene a recoger las vidas que verdaderamente estén perfiladas para ser salvas por nuestro Señor. Vamos a analizar un pasaje de la palabra de Dios que también nos va a ayudar a ampliar un poco más lo que ya hemos aprendido. Y dice, está en el libro de Juan, capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve fruto. Vamos a parar aquí, pastor, para hablar un poquito sobre este pasaje que también nos ayuda mucho con respecto a aquellas 10 vírgenes bebiendo, sabiendo de que 5 de ellas eran insensatas y 5 eran sensatas. Entonces mire que aquí nos habla el Señor, prudentes. Entonces aquí nos habla el Señor y nos dice que Él es la vid y que todo pámpano que no lleva frutos, lo quitará. Eso es como, por ejemplo, todo el árbol que no da fruto será cortado y quemado. Sí. Cuando está diciendo que Él es la vida, pastora, Él es la vida, Él es el camino
de la salvación de Sí, todos porque dice en nosotros. su palabra que Él es la verdad y la vida. Sí, cuando está hablando que nosotros, que los pámpanos somos nosotros, el que no da fruto será cortado y será desechado. Y el que da fruto será tenido en cuenta, será limpiado Limpiado. y puesto donde Él quiere ponerlo. Entonces, ¿a quién le habla, pastor, cuando estamos hablando de este punto? Nos está hablando a nosotros, A la humanidad. a la humanidad, porque cuando nosotros estamos siendo, por ejemplo, pastora, estamos oyendo la palabra de Dios y hay veces que nosotros decimos ciego y sordo, no, es que hay veces que nosotros no es que no oigamos, pero hay veces que por aquí entra y por acá se nos sale. Entonces nosotros tenemos que tenerlo de Dios, tenerlo en serio y no en poca cosa como muchos lo tienen como por costumbre. Por costumbre. Vamos a seguir, me voy a adelantar hasta el 8. Y dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis frutos y seáis mis discípulos. Cuando nosotros, pastora, cuando nosotros estamos dando el fruto el 100 por 1, nosotros debemos de sentirnos que estamos con nuestro Señor Jesucristo. Y tengan la plena seguridad, vean, que Él no nos va a dejar quedar mal. Porque si yo, por ejemplo, si yo le digo, hombre, vea, tengo la fe en Dios que esto va a suceder, y eso sucede, ¿sabe por qué? Porque yo soy el hijo de Él y Él está conmigo. La confianza en Dios. La confianza, yo tengo la confianza en Él y Él es mi Padre. Y siendo Él mi Padre, Él no va a dejar que va mal a su hijo. Bueno, entonces seguimos y yo quiero que estés atento a lo que te voy a decir en este momento. Y dice: el Señor llena de felicidad a quienes andan en sus caminos, creen en su palabra y son perfeccionados. Allí lo encuentras en el Salmo 119. Pastor, mire qué pasaje tan bonito. Sí, vea, todos los pasajes de la Biblia son hermosos, pastor. Hay muchos personajes que los he oído yo diciendo, es más gente que son estudiosos de la palabra de Dios y dice que ya el Viejo Testamento está abolido. No, señor, en ninguna parte el Viejo Testamento está abolido. El Nuevo Testamento es confirmación del Viejo. Porque el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a que se cumpliera, porque aquí no se estaba cumpliendo. Pastor, mire cuando hablaba el salmista con esa propiedad, así debemos nosotros acogernos hoy en día también. A confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio la vida y solamente lo hizo una sola vez y solamente lo va a hacer. Entonces, ¿a qué nos anima esta palabra? A que estemos preparados, estar listos. ¿Cuál fue el error de las vírgenes? Vemos que esas 5... Las insensatas. Sí, vemos que esas 5 insensatas no tenían aceite, salieron a buscarlo. Entonces miremos aquí qué pasó. Cuando llegó el momento inesperado a la medianoche, vino el novio, y cuando el novio llega, hay unas palabras fuertes que le dijo: no os conozco. Pastora, cuando estamos hablando ahí de que las insensatas salieron a buscar aceite, hay veces que nosotros como seres humanos salimos a buscar la palabra de Dios, salimos a buscar la salvación, como dijo la propaganda del Banco de Vivienda, en el lugar equivocado. Cuando yo me voy para ese lugar equivocado, cuando ya yo me quiero percatar de la verdad, surtirme yo de esa palabra, de ese conocimiento que yo debo de tener, ya se me cerró la puerta, ya es imposible. Pastor, y es que miremos otro punto y analizando, pastor, que ¿de qué habla el Señor? De la preparación que debemos de estar nosotros. Porque es que si miramos un momento, a veces creemos que no sabemos ni el día ni la hora según la palabra de Dios, no sabemos en la venida de Cristo. Aún no sabemos ni el día que vamos a partir. Pero, pastor, aquí estamos hablando con respecto al tema, y que no sabemos ni el día de la hora de la venida de Cristo. Por eso es que muchas personas, y ojo con lo que le vamos a decir, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque usted dice: no, yo busco al Señor un rato, en el día. Pero si el Señor se le presenta a usted en cualquier hora de la noche, porque no lo sabemos, y usted no se ha preparado, por estar pendiente al vecino, al amigo, quién sabe qué cosas de entretenimiento lo tiene.
Porque la Biblia nos habla de una preparación, pastor. Ampliemos un poquito más este tema. Sí, mire, cuando el Señor le dijo a los discípulos del cuidado de la levadura de los fariseos, Sí. nosotros tenemos que cuidarnos de las cosas negativas de la gente de afuera. Porque es que hay veces que yo, por ejemplo, hay veces que uno se siente mal por cualquier cosa que le haga la gente de la calle. Nosotros no nos podemos afligir por eso. Quiere que le diga, ¿sabe? Cuando, dése cuenta usted, que los fariseos eran unas personas que buscaban a Dios y eran seguidores de Dios y se paraban en las esquinas en las esquinas de las calles a dar unos discursos y aborrecían a Jesucristo que era Dios. Por eso la palabra de Dios dice el primer mandamiento, amar a nuestro Dios, y después el otro es similar al segundo, amar al prójimo. Sí, ellos amaban al prójimo porque aborrecían a nuestro Señor Jesucristo que era prójimo en ese tiempo, y ellos no lo tenían como prójimo ni lo tenían como profeta, ellos lo tenían como cualquiera hijo del carpintero. No, ellos aquí al Señor Jesucristo lo vamos a tener Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él es el dueño de este mundo y el dueño de mi vida. Entonces, preparémonos como iglesia, como personas que queremos encontrar una comunión con el Señor, porque no sabemos el día ni la hora. Debemos de esforzarnos a buscar mucho más de su presencia, prepararnos en todo momento, porque no sabemos en qué momento llegará el Señor por su iglesia. Entonces, como una prueba de fe, pastor, y de un buen testimonio. Ahora, pastora, también dice que nos tenemos que guardar de los falsos maestros. Entonces, ¿cuáles son los falsos maestros? Nosotros, hay veces que nosotros, por estar buscando cantidad, perdemos la calidad, ¿oyó? Y hay veces que nosotros queremos calidad en abundancia. Y resulta que así no la hay. Mire, pastora, yo le voy a decir algo. Hay muchas veces que la gente de afuera no cree, cuando estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, se fue, por ejemplo, nosotros pensamos, por ejemplo, que él fue una persona muy humilde, pero de mucho carácter, de muchas capacidades, y sigue siendo. Así nosotros también tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser imitadores. No, por ejemplo, no andar con cosas, no es fijarnos en lo que mucha gente mira. Ay, pero ese no anda con la corbata, ese no es, vea, mire, ese no anda con el moqui, ese no anda. No, nosotros tenemos que andar con la presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí y en todas partes donde quiera que andemos, pastor. Pastor, y aún mire que nos da a entender mucho con respecto a, era 10, se habla de 10, y solo 5 de las 10 tuvieron el privilegio de estar en las bodas, de estar al lado del novio. Cuando nosotros comenzamos a hablar, por ejemplo, de 5, es que todo el mundo podemos ser cristianos, pero todos no vamos a entrar al reino de los cielos, porque es que ahí es donde vamos a probar la palabra, la insensatez con que nosotros vamos a la iglesia. ¿Con qué propósito voy yo a una iglesia? Si voy a un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, o hoy es a un encuentro con la gente que hay en la iglesia. Bueno, aquí les traímos este tema que de verdad ha sido de gran bendición para todos. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Así que le invitamos que le dé like, que comparta, que comente, porque de verdad todo lo que usted haga, hágalo para Dios y prepárese, porque usted no sabe el día ni de la venida de Cristo, ni el día ni la hora. Para nosotros ha sido un placer llegar nuevamente a sus corazones, a sus hogares, y para nosotros no nos resta sino decir desde acá, Dios los bendiga ricamente.